Muy buenas tardes, mi querido amigo. Nuevamente traigo aquí explicaciones de la palabra y de las distorsiones de las religiones, quién es nuestro Padre Celestial. Y también a lo último voy a traer cómo Einstein, este científico Einstein del siglo XX, creía en nuestro Padre Celestial y no creía en la religión. Y aquellos filósofos del siglo XVII, cómo fueron expulsados porque creían en nuestro Padre Celestial y no creían en esos rituales, en esos judaísmos del catolicismo y de muchas comunidades judías que hacen esa porquería y ese paganismo. Yahshua en su ministerio terrenal, mi querido amigo, se opuso al sistema religioso judaico y hoy se opone a las denominaciones evangélicas de la actualidad, imitando y defendiendo un sistema religioso inútil y fracasado. Ellos se están disputando entre sí para ver quiénes son más religiosos que otros. Yahshua se opuso al sistema religioso judaico, no para sustituirlo por otro nuevo sistema religioso, no, más para ponerle fin a todo y a cualquier sistema regido o gobernado por hombre, mi querido amigo. En total, Cristo es la cabeza y solo Cristo apenas Él gobierna su iglesia, que son personas elegidas por Él antes de la fundación del mundo, que son los verdaderos cristianos, mi querido amigo. Toda y cualquier forma de intentar retomar o adaptar el antiguo sistema a la actualidad es antibíblico y no pasa de un invento humano. La Biblia enseña que Cristo es la cabeza de su cuerpo, es constituido por la unidad de la colectividad. Difícil de comprender así, mas es más simple de lo que usted parece, mi querido amigo. La iglesia de Cristo, colectivamente hablando, no necesita de un lugar específico o físico para ser iglesia. Así como un cristiano individualmente hablando no necesita estar ligado a un sistema religioso para ser cristiano, mi querido amigo. Todo ese sistema de dogmas, de falsas enseñanzas, de tradiciones, de variedades de doctrinas, no pasa de ser inventos humanos. Ustedes no van a ver en la Biblia cristianos divergiéndose entre sí sobre creer en la Reina Valera, que es una de estas, son varias Reina Valera de diferentes años, en la Biblia de Arminio, en la Biblia de Calvino, en la Biblia de Martín Lutero, en la Biblia de Dirmaceo, y pertenecer a una denominación religiosa llamada de Iglesia por los Hombres, A, B o C. Templos religiosos con un nombre que lo diferencia de otros templos, mi querido amigo, religiosos, o otras más. Ustedes van a ver lo que sería el principio de esa confusión actual, altamente reprobado por el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:10 dice: os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yahshua, a que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es importante resaltar, mi querido amigo, que no importa cuál sea la divergencia entre los cristianos, somos solemnemente exhortados a colocar la divergencia de lado y perseverar en la doctrina de Cristo, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. No hay como ser un solo cuerpo. Si nosotros mismos nos dividimos como hacen los hipócritas, mi querido amigo, como hacen los hipócritas religiosos, uno defiende la tesis de la Reina Valera, otro defiende la tesis de Calvino, otro defiende la tesis de Martín Lutero, otro de Arminio, otro de Dirmaceo, y así etcétera. Son cuerpos extraños, separados, colocando entre ellos dogmas, doctrinas diversas de hombres, creencias y tradiciones, y una placa con nombre. Más allá de lo más, el propio autor de los Hebreos deja claro que Cristo no está en el sistema creado por los hombres, en ese sistema religioso corrupto creado por los hombres, y nos llama para que salgamos de ese sistema religioso y avaricioso
al encuentro con Cristo, que ya habita en nosotros. Hebreos 13:3 dice: salgamos pues de donde Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, fuera del campamento, dice fuera del templo, ahí en Jerusalén. Llamaban de campamento. Miren los lenguajes tan diferentes que utilizan. El propio Señor Yahshua nunca entró en templo, como está escrito. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en un templo hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Yahshua estuvo en el patio del templo, pero no dentro del templo, mi querido. Así como los primeros cristianos que estuvieron en el patio del templo, pero no dentro del templo. Dios escogió a Jerusalén, el templo, para ser la habitación de su nombre. Eso fue en el antiguo pacto, en el pasado. Ya en el Nuevo Testamento Dios habita en el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, los que ya nacimos salvos. Mire lo que dice el libro de Hechos, y se lo voy a volver a repetir, siempre se lo digo en varios audios. 17:24, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esos templos hechos por las manos del hombre, que llaman también de iglesia, estos hombres, Dios no habita ahí. Si nos vamos a 1 Corintios, mi querido amigo, capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La confusión que se instauró en el medio evangélico es fruto de un abandono de la sana doctrina, mi querido, y por la contaminación infiltrada por los falsos pastores. Pablo habla y dice en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, dice así Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es necesario volver al verdadero y simple cristianismo, mi amigo, aquel sin divisiones, sin nombres sectarios, sin placas, sin el antiguo sistema del gobierno clerical, aquel que Cristo es el centro, Cristo es la cabeza, Cristo es el pastor de nuestra alma. Primera de Pedro, nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Versículo 25 dice: porque eras como oveja descarriada, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ahí el apóstol Pedro diciéndole a los judíos: pero ustedes eran ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al verdadero pastor y guardián de vuestras almas, el mismo Dios, al Cristo resucitado. Aquel cristianismo en que las personas eran convertidas a Cristo y no a la denominación A, B o C. Aquel cristianismo en que los salvos no necesitaban instituciones ninguna, solo necesitaban de Cristo, que ya mora en nosotros. Ese principio de unidad, comunión debe continuar, mi querido amigo. Ese principio de unidad y comunión debe continuar como la iglesia primitiva. Más algunos religiosos se preguntarán: ¿más comunión es frecuentar un templo de piedra o una denominación religiosa llamada de iglesia? Se preguntarán ellos. Claro que no, mi querido amigo, eso no es comunión. La comunión propuesta en la Biblia es la reunión de hermanos en el Espíritu y en el nombre de Cristo resucitado. Mateo 18:20. Hacemos parte de una ramificación proveniente de divisiones. ¿Es cierto que no? Hoy en día, ver a lo que se dice en cristiano, ser dividido, es algo normal. No debería aquello que debería ser un solo cuerpo estar separado por las paredes de sus respectivas denominaciones religiosas llamadas de iglesias, dividiéndose entre sí por tradiciones, por dogmas, por teología, por doctrinas de hombre, por creencias y por inventos o invenciones de hombre. Si un líder religioso o grupo de creyentes
no está satisfecho en una denominación que viene de otra división, de otra denominación, luego se cambia para otra denominación que viene de otra división, de otra denominación, o ese creyente cree de una, o ese creyente entonces crea una nueva denominación y se autotitula pastor. Vea qué confusión es esa, mi querido amigo. Aquí en Brasil sucede mucho, en Venezuela también. Aquí en Brasil hay muchas denominaciones para todos los gustos del ser humano. Mas ¿será que esa es la voluntad de Dios, mi querido amigo? Usted puede ser un cristiano sincero y estar aprisionado a todo ese sistema religioso. La mayoría lo están. Mas ¿será que esa es la voluntad de Dios, mis amigos? Podemos adorar a Dios de la manera que hayamos, que nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Será? Podemos hacerlo. Mire, Nadab y Abiú bien saben la respuesta para estas cuestiones, para esa pregunta que hice. Levítico 10, versículo 1 y 2 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Nadab y Abiú saben mucho de eso. Los cristianos son llamados a vivir como un solo cuerpo, mi querido amigo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice: puesto que es uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese pan que es uno solo. Afuera de toda esa confusión, divisiones del sistema religioso evangélico y católico, necesitamos desintoxicarnos, amigos, necesitamos desintoxicarnos de todo eso y hacerlo cada uno de nosotros, desintoxicarnos de todo ese falso evangelio de la religión evangélica y la católica. Seremos rechazados y juzgados por los que están confortables dentro de este sistema religioso actual. Con todo, cuando nos apartamos todo eso, solo restará Cristo en cada uno de nosotros. Entonces iremos finalmente a percibir que Cristo siempre fue suficiente y siempre será suficiente para cada uno de nosotros. No nos va a hacer falta frecuentar iglesia de hombres, hacer rituales, judaísmos, ceremoniales judaicos, porque Cristo es suficiente en nosotros. Mire, le invito a que lea lo de que Yahshua de Nazaret le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo del 20 al 24. Ni en el templo ni en el monte. Los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad, donde quiera que estén en su vivir en la vida. El sistema religioso no sobrevive sin el pecado, sin ese diablo, sin ese infierno y sin ese diezmo en dinero que de verdad no existe en la Biblia. Fue un diezmo en alimento, fue una ley de Moisés, una ordenanza creada para los antiguos judíos en el antiguo pacto. Son artificios, mi querido amigo, son artificios que utilizan estos pastores corruptos para aprisionar y esclavizar la mente de cada uno de ustedes. El evangelio de la gracia es predicado para libertarlos de esos cautiverios humanos llamados de iglesia por los hombres, alimentados por las carnes de ellos. Porque el nombre de Yahweh, o el nombre de Yahshua, el nombre de Yahshua fue quitado de la Biblia y le colocaron Yeshua y Jesús y Jesús y Jesús y después Jesús. ¿Por qué fue quitado? Los fariseos y los romanos hicieron eso para que se cumpliese lo que está escrito en Jeremías 11:19. También sabemos que son títulos blasfemios, ese nombre de Jesús. Jeremías 11:19, mira lo que dice: y yo era como cordero manso que llevan a degollar, pues no entendía que tramaban maquinaciones contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Por eso los católicos
y los evangélicos, que siguieron las tradiciones católicas y las demás denominaciones, quitaron el verdadero nombre del Hijo de Dios, que es Yahshua, y colocaron ese Jesús. Es una blasfemia contra el propio Dios. Si los evangélicos y los católicos conociesen y entendiesen el evangelio, no serían católicos ni evangélicos, y sí discípulos de Dios. El evangelio de Cristo, mi querido amigo, nunca fue sobre abrir empresas religiosas y colocarle el nombre de iglesia, pagarle una tasa, los clientes que van, esos creyentes que van, que son clientes de esa empresa llamada de iglesia, pagarle una tasa, o todavía hacer de lo mismo de una forma de ganar dinero. Y sobre Cristo, sobre su vida, y transmitir al prójimo a través de sus actitudes. Tito 1:14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Los creyentes no defienden el evangelio de Cristo, mi querido amigo. Estos católicos evangélicos no defienden el evangelio de Cristo. Ellos solo defienden su religión, su costumbre, de la misma forma que los fariseos lo defendían en aquella época ante Yahshua de Nazaret. Los católicos idolatran una estatua o una imagen diciendo que es María. Los evangélicos idolatran sus templos de piedra diciendo que es su iglesia, diciendo que es la casa de Dios. Los católicos idolatran personas muertas y los evangélicos idolatran personas vivas como pastores, profetas, apóstoles, cantautores. Ustedes sabían, mi querido amigo, que Einstein ustedes sabían que el reconocido gran científico del siglo XX, Albert Einstein, era muy solicitado por numerosas universidades de Estados Unidos para brindar conferencias, ¿verdad? Einstein respondía cuando le preguntaban a los estudiantes si él creía en Dios. Pero una de las preguntas muy frecuentes que les realizaban los estudiantes ahí a Einstein era: ¿cree usted en Dios, Einstein? Científico Einstein. Siempre respondía Einstein: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo con una armonía de lo existente, no un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. No es un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Los estudiantes que quedaban desconcertados porque ellos no habían leído los libros de ese filósofo y escritor Spinoza del siglo XVII. No sabían a qué se refería el científico Einstein y mucho menos sabían quién era el Dios de Spinoza. Pero realmente, ¿quién era el Dios de Spinoza, mi querido amigo? Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés, considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés René Descartes. Yo le invito a que busquen esos libros a través de sus celulares y lo lean, mi querido amigo. Es muy interesante, hay muchas verdades ahí. En su época, el filósofo Spinoza causó un gran alboroto por la forma de pensar que él tenía, y por eso los expulsaron y los maldijeron de la comunidad judía. Sus libros y escritos fueron incluidos, sus libros y sus escritos fueron incluidos en la lista de los libros prohibidos de aquella época. Eran prohibidos hasta de vender en las bibliotecas en aquella época, para que nadie viera la verdad de lo que él estaba hablando. La forma de pensar de este filósofo Spinoza tenía una gran similitud con la doctrina filosófica del pateísmo, es decir, que lo sagrado y lo divino es todo el universo y la naturaleza, y que Dios es todo lo que nos rodea. Según el escritor del autor Anand Dilba, el Dios de Spinoza diría esto: nuestro Padre Celestial, que es el Dios de Spinoza, de Einstein, el Dios de los que saben la verdad, que se dejan guiar por el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, diría esto: deja ya de estar orando y dándote golpe en el pecho. Lo que quiero que haga es que salga al mundo a disfrutar de tu vida. Eso nos lo dice nuestro Padre Celestial, mi querido amigo. También nuestro Padre Celestial nos dice:
Quiero que goces, que cante, que te divierta y que disfrute de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lugumbros, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa es las montañas, mi casa son los bosques, mi casa son los ríos, en los lagos, en las playas, y cada uno de ustedes es mi casa. Ahí es donde habita el Espíritu, ahí es donde habita mi Espíritu, dice Dios. Y ahí expreso mi amor por ti, mi querido amigo, mi querido hermano. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Dios nos dice eso. Ya deja de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que tú eres un pecador, o que tu sensualidad fuera algo malo. Yo nunca te dije eso. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis y tus alegrías. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer las religiones, las diversas religiones de este mundo. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tiene que ver conmigo. Muy distorsionada. 70% distorsionada. Añadiduras, muchas añadiduras, muchas palabras originales quitadas. Entonces, deja de estar leyendo supuesta escritura sagrada inventada por los hombres religiosos, para adoctrinarte y controlar tu vida, que no tiene nada que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, de tu prójimo, en los ojos de tus hijos, no me encontrará entonces ningún libro, dice Dios. Confía en mí y deja de pedirme. Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo, dice nuestro Padre Celestial. Confía en mí y deja de pedir, tú me vas a decir a mí cómo yo hacer mi trabajo contigo. También dice nuestro Padre Celestial, deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni te castigo. No, yo soy puro amor contigo. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonarte, mi hijo, dice Dios. Si yo te hice, yo te llenaré de pasiones, te llenaré de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencia, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si responde en algo que yo puse en ti? Dice Dios. ¿Cómo yo puedo culparte si tú respondes en algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres? Dice Dios. Si yo soy el que te hice. ¿Crees que podría yo crear? ¿Tú crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? ¿Qué clase de padre puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamiento, de cualquier tipo de leyes. Esos son artimañas de los religiosos para manipularte, para controlar tu vida, que solo crean culpa en ti. Respeta a tu semejante, a tu prójimo, y no haga lo que no te gusta que te hagan a ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía, amado mío. Esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesita, mi querido hijo. Te he hecho absolutamente libre. No hay premio ni castigo, no hay pecado ni virtudes, y nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno, mi querido hijo. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, mi querido hijo. Como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar y de existir en esta vida.
Así es, si no hay nada, pues habrá disfrutado de la oportunidad que te di, hijo. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o te portaste mal. Te voy a preguntar si te gustó. Te voy a preguntar si te divertiste. Te voy a preguntar qué fue lo que más disfrutaste. ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar o imaginar. Yo no quiero que crea en mí. Quiero que me sienta en ti. Que me sienta dentro de ti. Que me sienta cómo te guío, cómo te hablo, cómo te amo. Quiero que me sienta en ti cuando besa a tu amada, cuando arropa a tus hijos, cuando acaricia a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabar. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. Te sientes agradecido, mi querido hijo. Demuéstralo cuidándote de ti mismo, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. Te sientes mirado, sobrecogido. Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme, mi querido hijo. Deja de complicarte la cosa y de repetir como un loro lo que te han enseñado acerca de mí las diferentes religiones religiosas. Eso es hipócrita. Lo único seguro es que estás aquí y estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro de ti, estoy latiendo dentro de ti. Así como el científico Einstein, mi querido amigo, y diversos personajes optaron por la postura de Spinoza de creer en un Dios que no castiga y que se manifiesta a través de todo lo que nos rodea. ¿Y tú qué opinas del Dios de Spinoza, del Dios que creó el cielo y la tierra, de nuestro Padre Celestial? ¿Qué opinas de esta palabra que te di? Gracias y paz para cada uno de ustedes.